Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ariel González, a Héctor Daniel Thierry, a MR Oleo Daruil. Y por último, a Omnisciente. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. Aventura irreal. Autor. Detective Jones. 356 al día siguiente, la mayoría de los sombreros de paja regresaron a la mazmorra. Como esta estaba claramente cerrada desde dentro, tuvieron que usar los agujeros para arrastrarse o saltar. Sanji le contó a Luffy todo lo que aprendió del Groot mayor sobre la mazmorra. Cómo esta servía como laboratorio de investigación, con múltiples salas inexploradas. La mazmorra se extendía a lo largo, más grande que la ciudad de Shandora. Desde el subsuelo, cubría casi un tercio del patio superior. Así que había buenas posibilidades de encontrar cosas interesantes allí abajo. Y con las defensas bajas, la mayoría de los miembros de la tripulación se dispersaron en grupos para encontrar cualquier cosa interesante. Robin estaba en la sala principal con Lau, Luffy y Kuina. Con los poderes de Lau y algunas modificaciones, lograron desactivar la mazmorra. Así que ella intentaba hacer algo para activar una parte de la mazmorra. Lau reorganizó todas las piezas, pero no sirvió de nada, pues aún tenían las cajas de energía en la mano. La azul era la caja principal del núcleo de energía, más grande que las demás, de color amarillo. Así que, excepto la azul, Robin volvió a colocar las cajas de energía amarillas en sus lugares. Lo hizo con cuidado, una por una. Kuina estaba allí, pues en caso de explosión, podría congelarlos. Luffy estaba allí para su hermana si necesitaba una salida rápida. Lau estaba allí, porque sus poderes eran necesarios. Pero parece que todas sus preocupaciones fueron en vano. Lograron activar la mazmorra con éxito, sin sus defensas. Lo que significa que aún podían romper las paredes desde afuera. Pero eso no era ni bueno ni malo. Las defensas de la mazmorra también incluían los golems mecánicos y otras cosas. Así que también las desactivaron. Lo cual fue una suerte. Nadie quería pelear, bueno, casi nadie. Kuina y Luffy estaban bastante tristes porque no se desató ninguna pelea, pero una mirada de Robin les hizo decir lo contrario. Kuina volvió a leer sus libros, mientras Luffy ayudaba a Robin con lo que necesitaba. En cierto modo, era hora de relajarse un poco. Ahora que la mayor parte de la preocupación se había disipado, Kuina podía volver a leer. Robin la había ayudado mucho en las 2 semanas que se unió a la tripulación. Vivi y Sabo conocían el idioma antiguo y ayudaron a traducir todos los libros de Tsurara Oikawa sobre Biff. Pero no tuvieron tiempo de traducir los demás libros. Pero Robin sí. A diferencia de ellos, ella leía rápido, rapidísimo, y con sus múltiples manos, pudo traducir casi todos los libros que habían recuperado de la tumba helada de Little Garden. Le apasionaba, y sus traducciones eran muy fáciles de leer. Pero esa no era la principal preocupación. Mientras leía los libros, Robin había descubierto algo al leer uno de ellos, Rien Nura, la capitana de los piratas de la Luna Negra. El libro era una mezcla de cuentos y poesía. Pero Robin insinuó que tenía algo muy interesante si logras descifrarlo. Así que, teniendo tiempo libre, Kuina lo recogió. Y se alegró de haberlo hecho. El libro, que fácilmente podría confundirse con los caprichos de algún tonto, era en realidad algo así como un tesoro escondido para un espadachín. Rien Nura era espadachín, lo sabía.
En su libro, había escrito con detalle sobre cómo usar su técnica. Claro que no era fácil, ya que a Ryan parecía gustarle los rompecabezas, así que Kuina necesitaba practicar su técnica y comprenderla. Y parece que el estilo de esgrima de Ryan podría ser ideal para ella. Su habilidad se basaba en su debilidad física, lo que dificultaba el combate cuerpo a cuerpo para sus oponentes. Así que, desde muy joven, desarrolló un estilo de esgrima basado en su debilidad física. Por supuesto, más adelante en su vida, su condición se curó tras recibir tratamiento en Grand Line. Pero para entonces, se negó a cambiar su estilo de espada y lo perfeccionó, añadiéndole capas para mejorarlo. Un estilo de espada que lo convirtió en uno de los espadachines más temidos del mundo. Y Kuina realmente apreciaba ese estilo de esgrima. Casi le abrió un mundo nuevo. Como mujer, era, por supuesto, físicamente débil. Con entrenamiento, por supuesto, era capaz de hacer cosas que ni siquiera los hombres comunes podían. Pero aún así, la mayor parte de su técnica giraba en torno a su capacidad para moverse a gran velocidad y ser ágil, no a la fuerza. Incluso en sus primeros años, el estilo de esgrima que le enseñó su padre se basaba en la fuerza, así que tuvo que adaptarse. Zoro también, pero era porque usaba 3 espadas, no por la fuerza. Estaba entrenando su arte con la espada antes que Zoro o Luffy, y aún así, ellos eran mejores espadachines que ella. Era difícil de admitir, pero las limitaciones físicas podrían ser una razón. Una forma de superar esa brecha sería comiendo una fruta del diablo, preferiblemente un zoan antiguo o mítico. Pero se negaba a hacerlo. Al menos por ahora. Y su espada necesitaba ser reforjada con una fruta del diablo para reparar su daño, por lo que no iba a comer una ella misma si era una elección. Por eso, el estilo de espada que usaba Ryan era algo con lo que podía trabajar. Y si lograba dominarlo, podría lograr algo asombroso con él. N/A. No olvides dejar una reseña. Nos ayuda con todo. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg Weblingxnu 56ks. 357 Con la mazmorra activada, Robin también pudo acceder a la gran computadora de la habitación. Aunque, curiosamente, no sabía mucho sobre cómo usarla. Pero Luffy sí. Sospechaba que Sanji también podría hacerlo. Después de todo, provenía de un lugar tecnológicamente avanzado, al ser parte del Germa 66. Pero el chef no podía bajar a la mazmorra porque el joven Groot se negaba a separarse de él o a dejarlo entrar, así que le tocó a él. Luffy no era un friki de la tecnología. Pero navegaba mucho mejor que Robin, sobre todo cuando dicha computadora funcionaba con lo que parecía una versión modificada de Windows XP, aunque llevaba casi 20 años sin usarla. Bueno, no era Windows XP, sino algo muy parecido. Y por suerte, creció con esa mierda en su primera vida. Claro, el idioma era un poco difícil, pero con la ayuda de Robin, no tardó mucho en acceder a archivos y otras cosas relacionadas con la mazmorra. Sabes que me da un poco de envidia que seas mejor que yo en esto, dijo Robin con sinceridad. Y tampoco me vas a decir cómo lo haces y si no es nada importante, créeme. Luffy solo rió, era bueno que Robin no presionara por respuestas. Este tipo de tecnología no era algo que nadie de East Blue pudiera ignorar. Incluso Lau, que tenía un maldito submarino como barco, no tenía ni idea de cómo operarlo. Así que, por supuesto, la tripulación tenía cierta curiosidad por saber cómo Luffy lo manejaba. Pero no hicieron más preguntas. Con acceso a la computadora, Luffy pudo obtener algunas notas sobre la mazmorra y su investigación. También contenía mucha información, y revisarla llevaría mucho tiempo, y tampoco podían acceder a todo el contenido de la mazmorra sin la caja de poder azul. Pero colocarlo también activaría al Caballero Dorado, así que no lo hicieron. ¿Sabes? Este lugar tiene un montón de habitaciones geniales con características de seguridad que pueden actuar como entrenamiento, y dijo Luffy mirando a Robin, es una pena que no podamos acceder a ellas sin entrar en la caja de poder azul. Asintió mientras comenzaba a leer los bloques de texto escritos en lengua antigua, anotando cosas en su cuaderno de vez en cuando. Lo que intentaba descifrar era el propósito de la mazmorra. Claro que el Caballero Dorado ya lo había dicho, pero quería saber por qué.
Y no todos los días se encuentra una fuente de información tan rica. Luffy, por otro lado, se preguntaba si Franky podría usar esta tecnología. Bueno, debería poder, después de todo, era un cyborg. Y se mejoró en una de las antiguas islas de Vegapunk, así que este tipo de tecnología debería ser su especialidad. Si no, debería poder descubrirlo. Parece que el antiguo reino no es mucho mejor que el actual, dijo Robin con un dejo de tristeza y pavor en su voz. ¿Qué quieres decir, Robin ya? Preguntó Lau. Incluso Luffy y Queen la miraron. Suspiró. Parece que quien construyó esta mazmorra quería acabar con el gobierno mundial. Lo que significa que esta mazmorra podría existir mucho antes de que el gobierno mundial tomara posesión. Todos se sorprendieron un poco con la información, incluso Luffy. Y este lugar se creó principalmente para fabricar un arma biológica mejor para luchar contra el gobierno mundial. Pero los investigadores lo abandonaron cuando los descubrieron. Así que le dieron a una IA homicida control total sobre los experimentos y se mantuvieron al margen, terminó Luffy, y Robin lo miró sorprendido. ¿Qué? ¿Así suelen ser las historias? Bueno, no te equivocas, respondió Lau con seriedad, antes de mirar a Robin. En fin, ¿todos estos años de investigación dieron algún resultado? Puede parecer rudimentario. Pero la mayoría del equipo está explorando. No queremos que nadie encuentre un Frankenstein en el sótano. Robin tarareó. Bueno, hay algunos resultados, pero todos fueron asesinados por el tiempo. Parecía que realmente estuvieron atrapados durante 400 años aquí abajo. Me sorprende cómo el viejo Groot pudo vivir tanto tiempo, un aislamiento tan prolongado volvería loco a cualquiera. Dijo con tristeza. Los demás asintieron. Este lugar era una auténtica tragedia. Aunque también tenía sus ventajas. Aún así, dejando de lado la triste tragedia, y este lugar aún tiene mucha buena tecnología, y Sanji dijo algo sobre que este lugar da recompensas a sus retadores y cosas así. ¿Y alguna información al respecto? Preguntó Luffy. Aunque los investigadores construyeron el lugar para experimentos aterradores, también anticiparon que este se vería amenazado. Así que asignaron la tarea de protegerlo a los nativos locales que vivían aquí. Y les prometieron la oportunidad de obtener poder cada 10 años aproximadamente. Así que, cada 10 años aproximadamente, durante un breve periodo, la mazmorra daría acceso a 10 o más forasteros para que entraran y se enfrentaran a las pruebas. Y si las superaban, recibirían un arma mejor u otras armas. Principalmente, buscaban que los Shandoranos cumplieran sus órdenes sin hacer demasiadas preguntas. Luffy hizo una mueca. Sí, deberíamos guardarnos esa información. A los Shandoranos no les gustará saber que engañaron a sus antepasados para que hicieran guardia. Robin asintió cuando, de repente, el caracol transpondedor del bolsillo de Luffy empezó a sonar. Era el caracol transpondedor negro, y Usopp lo redujo al tamaño de un bolsillo. Moshi y Luffy aquí. Luffy, encontramos el tesoro. Gritó la voz de Nami. Encontramos oro, rubíes y diamantes. Un montón. Todos brillantes. Yuju. Dijo, y casi lanzó su caracol transpondedor al aire antes de que Luffy la oyera saltar y caer sobre monedas. Luffy sintió lástima por el caracol transpondedor, pero Usopp parecía haberlo captado. Oye, ten cuidado con ellos, se asustan fácilmente. En fin, también encontramos una fruta del diablo aquí. Usopp añadió con una sonrisa. Y es una buena. Eso dibujó una sonrisa en el rostro de Luffy, casi haciéndole gritar. Ya voy, dijo, terminando la llamada y saliendo corriendo de la habitación con la avidez de un niño. Yuju. Robin, Queen y Lau observaron cómo Luffy se marchaba entre una nube de polvo. ¿Y este hombre va a salvar el mundo? El mundo está condenado, añadió Queen con frialdad, provocando las risas de Robin y Lau, quienes negaron con la cabeza y volvieron al trabajo. Puede que su capitán sea impulsivo, pero cuando llega el momento decisivo, siempre interviene. Nadie lo dudaba. N/A. Una petición para todos. Si tienen tiempo, por favor, dejen una reseña de la historia. Ayuda a llegar a más gente. Gracias de antemano. 358. Nami y Usopp no fueron los únicos. Mientras ellos encontraron una fruta del diablo y un tesoro de la mazmorra, Anchor encontró una vieja herrería sin usar, pero en perfecto estado. Una herrería mucho mejor que la portátil que usaba, y la llevaba encogida en el Going Merry. Y no solo eso, la herrería también contenía un montón de armas y otras herramientas.
La mayoría de ellos estaban inacabados o muy dañados, pero para Anchor todos eran demasiado valiosos. Mientras él encontraba una herrería, Honmi, Yosaku y Bartolomeo encontraron una especie de cementerio, lleno de huesos, pieles de animales y cosas espeluznantes. Incluso encontraron un laboratorio lleno de partes de cuerpos preservadas y otras cosas. En resumen, la experiencia los dejó horrorizados. Aún así, tras examinarlos a todos, el primer pensamiento de la mayoría fue quemarlos. Pero Rao, Beppo e incluso Chopper pensaron lo contrario, ya que podrían obtener información médica de ellos. Incluso Anchor estuvo de acuerdo, ya que uno de los cadáveres de los animales muertos era un antiguo rinoceronte de hierro. Y eso podría usarse para fabricar armas. Armas similares al filo del cuerno de Luffy, hecho de Iron Rino normal. Luffy no planeaba mejorar su vieja Naginata, pero Anchor podría hacerlo en el futuro. Así que me alegró saberlo. Además de eso, también pudieron obtener mucha información relacionada con la investigación de la sala de control de la mazmorra. Sin embargo, podrían haber obtenido mucha más si hubieran devuelto la caja de energía principal, pero eso podría traer otros problemas, así que tuvieron que conformarse con lo que tenían. Al día siguiente, dentro de los tenuemente iluminados confines de la mazmorra, los ecos resonantes de la herrería llenaban el aire, envolviendo el espacio con una atmósfera de laboriosidad y artesanía. El rítmico golpe de un martillo al golpear el metal reverberaba por la cámara, testimonio de la incansable dedicación del hábil herrero en su trabajo. Cada golpe era preciso y decidido, mientras trabajaba. En medio del corro de metal contra metal, el crepitar de un fuego rugiente aportaba calidez e iluminación al austero entorno. Sus llamas parpadeantes danzaban con una energía ardiente, proyectando sombras dinámicas sobre las paredes adornadas con las herramientas del oficio. El aire impregnaba el inconfundible aroma a brasas y metal caliente, una potente mezcla que parecía encapsular la esencia misma de la artesanía. A su alrededor, la vibrante sinfonía de la herrería, la melodía del martillo, el crepitar del fuego y los fervientes gruñidos del hombre convergía en una escena de dedicación y arte. Era nada menos que Popeye de Anchor, quien martillaba con ahínco, acostumbrándose a la nueva herrería. Reconstruir la vieja herrería fue duro. Nos llevó todo el día anterior. Pero valió la pena. El lugar era grande, y Anchor podía hacer muchas más cosas allí que en su humilde herrería portátil. El lugar era tan grande que incluso podía construir armaduras para gigantes. Y los metales en bruto, algunos de ellos muy valiosos, eran otra razón para trabajar allí. Su humilde herrería no podría procesar esos materiales más finos. Al terminar de martillar, dejó el martillo a un lado. Entonces, ¿quieres fabricar un arma? Anchor sonrió con suficiencia, levantando la vista de su trabajo y observando a Sabo. Bueno, fue principalmente idea de Luffy, dijo Sabo cortésmente. Aunque te agradecería mucho que me hicieras un arma. Luffy, que estaba a un lado, sonrió. Sí, fue mi idea. Uno hecho de metales conductores, nada menos, esto podría ser un desafío. Su sonrisa se ensanchó. Me gustan los desafíos. Luego miró a Luffy, poniéndose un poco serio. Capitán, creo que podría estar listo. Y podría necesitar eso para fabricar su ar. Luffy parpadeó un poco sorprendido. ¿Estás seguro? ¿Cómo va tu entrenamiento para recuperar la vida? ¿Crees que podrás controlar los efectos secundarios? Anchor asintió. Sí, debería poder. Dominaba el Tekai cuando estaba en la marina, así que aprender a usar el retorno de vida no fue tan difícil, aunque dominar su uso avanzado sí lo fue, todavía no lo he logrado. Pero si voy a fabricar un arma desde cero, estoy dispuesto a correr el riesgo. Sabo parpadeó, mirando a Anchor y a Luffy, sin entender de qué hablaban. Así que preguntó, ¿de qué están hablando? Fruta del diablo, respondió Luffy con seriedad. La fruta Munch Munch, para ser exactos, no tengo problema en dártela. Pero recuerda la debilidad particular que causa. Anchor asintió. Lo sé, pero a veces hay que tomar decisiones arriesgadas. ¿Y si voy a crear un arma que lleve mi nombre, un arma creada por mí? Entonces voy a intentar con todas mis fuerzas que sea lo más perfecta posible. Luffy asintió y, antes de que Sabo pudiera preguntar más, el joven de goma sacó una fruta de su bolsillo trasero. Sorprendieron tanto a Sabo como a Anchor. Sonrió. Sabía que podrías hacer algo, pero acostúmbrate a la fruta. A cómo funciona, antes de usarla en tu nave. Anchor resopló con cierta diversión y respeto. No tienes que decirme eso, me dará unos días acostumbrarme a las funciones básicas de la fruta.
De todas formas, solo necesito su poder básico, así que sí, me tomaré mi tiempo. Luego tomó la fruta de la mano de Luffy y miró a Sabo. Voy a hacerte un arma que será legendaria. Dicho esto, mordió la fruta. Su cara se transformó en una expresión de asco, pero se la tragó. Y justo en ese momento, su mandíbula se profundizó. No como la de Wapol, que tenía un cau de metal, sino que se parecía mucho más al Popeye de los dibujos animados, con su mandíbula desproporcionada. Abrió la boca y espera, ¿tus dientes son de metal? Luffy parpadeó, pero ya no estaba. Miró a Sabo. Sí, también vi eso y puedes encenderlo y apagarlo, preguntó Sabo. Anchor sonrió con los dientes llenos mientras cambiaban de blanco a metálico, y luego de nuevo a blanco. Sí, tengo una especie de función de encendido y apagado con mis poderes. Aunque, tengo hambre, pero no tanta como esperaba, dijo, cerrando los ojos y concentrándose. Los abrió y suspiró. Parece que no puedo apagar mi hambre y ni con el regreso de la vida ni nada. Dijo, aunque estaba pensando algo. Sabo miró a Luffy esperando una explicación. Es la fruta Munch Munch y se dice que da hambre eterna a quien la usa, dijo Luffy con tristeza. Anchor intentó contrarrestar esa debilidad aprendiendo a controlar sus hormonas del hambre, pero parece que no funciona y, justo cuando terminó, Anchor sacó una de las espadas rotas que estaban en su colección y comenzó a masticarla. Tanto Luffy como Sabo hicieron una mueca cuando Anchor empezó a tomar la espada entera con la boca, antes de escupirla. Luego miró a Luffy y Sabo, mientras apreciaba su trabajo. Vaya, no fue tan difícil, y puede que también haya descubierto algo. Anchor no dio más explicaciones y tomó un lingote de hierro y empezó a masticarlo, pero en lugar de escupir algo, continuó masticando durante un minuto entero antes de que Luffy rompiera el silencio. ¿Nos vas a contar qué estás haciendo? Ah, se me olvidaba, verás, no tengo hambre, cuando mastico, no necesito comer, para sentirme satisfecho, dijo Anchor mientras masticaba entre palabras. Creo que un chicle de buena calidad me calmará el hambre. Luffy abrió y cerró la boca. Eres un genio, amigo mío, admitió. En tan solo unos minutos, ideó una estrategia clave para contrarrestar esa debilidad. Claro que Wapol no era el más brillante de todos, pero aún así. Sí, no espero menos de mi herrero. Ahora, comencemos a fabricar armas. Claro y sí, capitán, y está bien, primero vamos a pedirle a Sanji que te haga un chicle. Luffy hizo una mueca ante el chirrido cuando Anchor asintió, cerrando la boca y masticando. N/A. No olvides dejar una reseña. Nos ayuda con todo. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg/56ks. 359. 4 días después, mientras Anchor entrenaba sus poderes de Munch Munch, Luffy entrenaba a la mayoría de su tripulación en Haki de observación. Como ya había mencionado, aquí arriba, usar el Haki de observación o cualquier otro tipo de Haki era relativamente fácil. Usar Haki aquí requería casi la mitad del esfuerzo, y Luffy sospechaba que esa era la razón principal por la que la gente del cielo tenía algunos usuarios de mantras. Y con eso en mente, Luffy los puso a todos a prueba. Incluso obligó a Cricket y a los hermanos Mono, Masira, Shouhou, a unirse a los ejercicios. Y con tanta gente intentando aprender el Haki de observación, Luffy había creado una especie de campo de entrenamiento. Bueno, él no necesitaba hacerlo. Pero Luffy quería hacerlo. Quiero decir, ¿quién no querría crear una habitación llena de trampas explosivas similares al peligroso equipo de entrenamiento sacado directamente de Kung Fu Panda? Y con tanto espacio vacío en las salas de las mazmorras, esto estaba destinado a suceder. Tras vaciar una de las salas, solo necesitaba equipo especializado. Y como Anchor aún se estaba acostumbrando a sus nuevos poderes, Luffy le pidió al Smith que construyera equipo de entrenamiento con los árboles, rocas y otros objetos destruidos en Upper Yard. Y mientras Luffy hacía eso, Anchor incluso fue un paso más allá y limpió toda la sección del bosque destruido en troncos de madera organizados. Anchor también dedujo que con el tiempo, cuando fuera mejor usando sus poderes, podría comprimir cualquier tipo de materiales para hacerlos mucho más densos. Eso realmente ayudó con el plan de Luffy de venderlos en el futuro.
Una vez resuelto el problema, Sanji se tomó el tiempo de plantar árboles nuevos de diversos tipos y aceleró el crecimiento con sus poderes. Con la ayuda de Usopp, Groot y Aisa. Aunque, a diferencia de Anchor, Sanji necesitaba mucha energía para acelerar las cosas, así que tomaría tiempo. Pero estaba seguro de que en un mes, con el progreso, el patio superior estaría lleno de árboles como antes. Y esta vez, estarían mucho más organizados. Debido a Enel, la isla Ángel resultó gravemente dañada y las casas de los Shandoran quedaron prácticamente destruidas. Así que, Sanji decidió, principalmente por sugerencia de Luffy y Robin, migrar a ambos grupos a Upper Yard, con sus respectivas secciones. Como Upper Yard era un entorno rico en tierra, esto también solucionaría el problema de escasez de alimentos que Enel creó al destruir las reservas de ambos grupos hace un par de días. Sanji era prácticamente el rey aquí y con la madera proporcionada por Anchor y la mano de obra proporcionada por algunos de los sombreros de paja, la construcción de nuevas casas para ambos grupos iba según lo planeado. Tras encontrar una mazmorra en Upper Yard, Luffy quería convertirla en su propia base. Incluso si la mazmorra se cerraba, era muy probable que en el futuro estuviera operativa. Así que tener gente vigilando y cuidando Upper Yard era una gran ventaja. Sobre todo porque aún había muchos animales peligrosos. Fueron dominados principalmente por Sparky, Jin y Kobe, pero estaba seguro de que algunos animales salvajes se volverían ambiciosos tras su partida. Y, en cierto modo, serviría como una buena herramienta de entrenamiento para la gente que vivía aquí. Así, los guerreros de Shandora y la isla Ángel podrían mantenerlos bajo control y, cuando en el futuro llegara más gente, también podrían migrar fácilmente. Aunque Sanji era el rey aquí, no se opondría a traer gente nueva de fuera. Principalmente porque esas mismas personas serían familiares o amigos de la tripulación. Pero eso era para el futuro. Por ahora, no había necesidad de tomar medidas tan drásticas. En fin, además del desarrollo civilizado, la sala de entrenamiento para la tripulación ya estaba terminada. Era más bien una carrera de obstáculos, similar a una pista de atletismo, que conectaba el principio con el final. La sala también era muy grande, fácilmente lo suficientemente grande como para que cupieran 8 campos de fútbol uno al lado del otro, por lo que se necesitaba mucho equipamiento para llenar la sala de entrenamiento. El área principal de la carrera de obstáculos estaba llena de trampas peligrosas y armas preparadas para los retadores, pero dentro de la sala también había algunos equipos de entrenamiento estándar que se hicieron pesados y duraderos para la tripulación. De todos modos, la carrera de obstáculos se estableció con 3 niveles. El primer nivel fue fácil. Bueno, al menos para él y los luchadores de la tripulación. Solo la mitad de las trampas estarían activas, y la mayoría no son letales. Por lo tanto, habría que recorrer la pista de obstáculos y llegar al final sin ser alcanzado. Quienes estuvieran aprendiendo aquí de observación debían completar la pista con los ojos vendados. Fue duro, pero necesario. El haki de observación podía aprenderse incluso para situaciones fuera del combate, y, en general, los miembros más débiles lo necesitaban más que los más fuertes, que podían aguantar algunos golpes. Luffy también se aseguró de que pareciera un juego, e incluso creó una especie de récord de puntuación para animar la competición. También había recompensas y todo lo necesario. Así que mucha gente se interesó. Incluso algunos miembros ajenos a los sombreros de paja, como Cricket y su grupo, y algunos guerreros shandoranos, que eran básicamente adictos a la adrenalina. Puede que no fueran compañeros de tripulación, pero ayudaron en el proceso de construcción y quién sabe, en el futuro algunos podrían unirse. En fin, a Luffy le habría gustado incluir la tecnología de gravedad que se encuentra aquí, pero Anchor no era muy experto en la fabricación de máquinas. El principal problema era la fuente de energía, ya que una batería normal no podía alimentarla. Un rayo, ya sea de Sanji o Sabo, podía alimentarla, pero requería un control preciso o la bola de gravedad se rompería. Anchor era bueno con las máquinas, pero no al nivel de poder fabricarlas o modificarlas para que encajaran en la sala de peligro. Pero si alguien de la tripulación, principalmente Luffy, necesitaba entrenamiento de gravedad, podía comerse a algunos, convertirse en un hombre de gravedad y colocar a Luffy bajo él mientras entrenaba. No era la solución perfecta, pero era mucho mejor que cualquier otra cosa. Incluso el entrenamiento con pesas, press de banca, sentadillas y peso muerto se volvió difícil. Así que el esfuerzo continuó.
El segundo nivel era un poco más difícil, con el 70% de las trampas y armas activadas, algunas de ellas bastante peligrosas. Y todos los que pasarán por el segundo nivel no solo tendrían los ojos vendados, sino también los oídos tapados con auriculares con cancelación de ruido. Luffy había encontrado un par en la sala de control principal de la mazmorra y, con la ayuda de Anchor, logró crear varias copias. Sin vista ni oído, el juego se volvió mucho más complejo. Aún así, algunos lo hacían bastante bien, sobre todo aquellos que no dominaban el Haki de observación. Este nivel era principalmente para que los usuarios del Haki de observación mejoraran su tiempo de reacción y afinaran sus instintos. El tercer nivel tenía todos los obstáculos activados, además de cañones de riel y otras trampas afiladas y letales. A menos que se tuviera un buen nivel de Haki de observación, no se permitía usarlo. Jin lo había intentado, y menos mal que estaba en su antigua forma Zoan. El hombre fue lanzado de una trampa a otra como un muñeco de trapo. Incluso con su peso y tamaño extra, las trampas lo perjudicaron. Pero eso era prácticamente obvio, ya que Usopp asumió la responsabilidad principal de controlar las armas y trampas manualmente. Y Usopp era un cabrón malvado cuando le daban el control de esas cosas. Por esta razón, a Usopp solo le gustaba mucho la sala de entrenamiento. Incluso más que Luffy, pero principalmente porque cambiaba los patrones de las trampas cada pocas horas para despistar a los contrincantes que se acostumbraban a los patrones y empezaban a usar la memoria para obtener una puntuación más alta. En fin, aunque el tercer nivel fue difícil, a algunos miembros no les resultaron demasiado difíciles las trampas, como a Luffy, Sabo, Sparky, Zoro, Kuina y Sanji. Casi todos lograron superar la carrera de obstáculos. Así que Luffy añadió la necesidad de que todos, al llegar al tercer nivel, usaran una armadura lastreada que no solo fuera voluminosa, sino que pesara al menos 3 toneladas. Así que, con el peso adicional, surgió la necesidad de equilibrio, por lo que la velocidad se redujo considerablemente. Incluso para él. Pero a Luffy le encantaba el nivel. Y le habría encantado aún más si su hermano no hubiera obtenido la puntuación más alta. 360. Sabes que tener una logia es una trampa. Se quejó Luffy mientras se quitaba la armadura lastrada. Armadura hecha con los golems de piedra mecánicos tras extraerles el núcleo y almacenar algunos con la habilidad de Anchor. Sabo se frotó la nuca mientras sonreía, tomándolo como un cumplido. Al tomar el curso, Sabo no se volvió completamente elemental y lo atacó con un ataque relámpago. No, eso sería injusto, así que solo usó electricidad en las piernas en combinación, como hace Sanji, para aumentar su velocidad. Incluso con balas de piedra marina, Sabo fue capaz de transformar su cuerpo para no ser alcanzado por las balas. Contrariamente a la creencia popular, no se necesitaba observación avanzada para realizar disparos normales. Solo cuando las balas o ataques son disparados por otro usuario de Haki de observación, se necesita recurrir a la versión avanzada de observación. La velocidad era otra cosa en la que Sabo era mejor que Luffy. Su hermano ya dominaba algunos de los movimientos que Ace usaba y los usaba con su rayo. Así que sí, Luffy tendría que mejorar su juego si quería competir con él. Sanji, ¿estás listo?, gritó Usopp con una sonrisa maníaca en su rostro, atrayendo toda su atención hacia el velocista. Sanji resopló. Haz lo peor que puedas. Ja. Oh, lo haré, mi pequeño amigo, añadió Usopp dramáticamente. Estaba en uno de los pilares de la mazmorra. Cada pilar tenía diversas armas apuntando a la vía, dispuestas de forma que Usopp pudiera controlarlas fácilmente. Sanji sonrió, se agachó y activó su velocidad máxima al comenzar la cuenta. Además, como los demás, llevaba una armadura voluminosa. Por eso no podía mantener las manos en los bolsillos, cubiertos por la armadura y todo. El cocinero respiró hondo y sus pies se incendiaron, y chispas eléctricas empezaron a crepitar a su alrededor. 1. Vamos. Sanji se lanzó con todas sus fuerzas. El suelo bajo sus pies rebotaba como goma, absorbiendo la fuerza y levantando polvo y escombros a medida que se movía. El peso adicional de la armadura era tan grande que forzaba su exoesqueleto, así que incluso dándolo todo, necesitaba esforzarse. Se movió con gracia, convirtiéndose en una imagen borrosa, superando la velocidad del sonido. Las trampas se activaron con la orden de Usopp. Esquivó las balas que le lanzaban, las trampas que caían del suelo, o las mazas y hachas de doble filo que se le lanzaban con una velocidad aterradora. Las esquivó todas, algunas con un suspiro de alivio, otras por los pelos.
Incluso tuvo que usar a Geppo varias veces junto con Soru para evitar tropezarse o enredarse. Pero no eran el problema principal. De vez en cuando, ráfagas de láser amarillo le llegaban desde direcciones aleatorias, desorientándolo. Sanji los esquivó a duras penas, siseando cuando uno de ellos casi le da en el pecho. Era sorprendente cómo Anchor y Usopp pudieron deducirlo con la tecnología pacifista que habían reunido. A diferencia de la bola de gravedad, no tenían el problema de la energía, así que podían usarse como entrenamiento. Algunas trampas, fabricadas por Usopp, eran peculiares, pues lanzaban polvos calientes y picantes o polvos pica pica. Si alguien caía en ellas, no perdía puntos, pero era un fastidio lidiar con ellas y evitarlas. Y cuando Sanji terminó, casi se estrella contra algunas de las trampas, debido a la ruptura repentina, pero Luffy logró agarrarlo con su brazo estirado antes de que pudiera hacerlo. Tranquilo, y Luffy sonrió mientras lo atraía hacia él. Sanji le hizo un gesto de agradecimiento mientras miraba a Usopp. 3103 segundos, dijo. ¡Guau! Casi me superas en velocidad. Luffy miró a Sanji parpadeando. Y Luffy también estaba dándoselo todo con su hombre serpiente. Parece que, tras conseguir su fruta, Sanji está mejorando. Incluso podría superarlo en velocidad si sigue así. En el marcador se mostraban las puntuaciones. Era solo la de hoy. La habían probado durante unos días y cada día mejoraban ligeramente. Esto también los motivó a mejorar. Sabo. 2953, de 2997, Luffy. 3006, desde 3101, Sanji. 3103, desde 3195, y Sanji asintió ante el resultado. Había mejorado un poco respecto a ayer y estaba contento con ello. Y también estaba feliz de que sus zapatos y pantalones no se hubieran destrozado. Tenía que agradecerles a Usopp y a Anchor por ello. TCH, puede que hayas ganado esta vez, pero recuerda que esto está lejos de terminar. Dijo Usopp con pasión y dramatismo, antes de tomar una tablilla y escribir algo en ella. En fin, Sparky, tú eres el siguiente. Gritó Usopp, continuando con las pruebas. Sparky llegó y esta vez llevaba, espera, ¿eso es una máscara de dominó negra y una capa amarilla? Teme, villano. Porque evitaré que tus malvados planes triunfen. Dijo, señalando con sus dedos índices, con 3 de sus manos, a Usopp. Hubo un silencio antes de que Usopp se aclarara la garganta. Miedo. ¡Qué atrevido! Saborearás la derrota, a diferencia de antes, que he preparado para tu perdición. Y los juegos continuaron. N/A. Me divertí mucho escribiendo este capítulo. Los sombrero de paja no podrán quedarse mucho más tiempo en Skypiea. Si contamos las fechas, en esta historia, solo estarán aquí una semana en Skypiea. Pero tendrán que irse pronto, porque, recuerda Butter 7, necesitan salvar a Iceberg. Aunque, dependiendo de cómo lo escriba, puede que no todos los miembros abandonen Skypiea. Ahora es su base. Continuarán su viaje, pero volverán aquí de vez en cuando. Recuerden que aún conservan la Wapu Wapu no Mi. Aunque no tenga usuario. Todavía. Además, solo una pregunta. ¿Qué te gusta más en mi fic, la aventura o las peleas? Quizás haga una encuesta sobre eso y, dependiendo de la respuesta, lo escribiré así. De cualquier modo, que tengas un buen día. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.